Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Héctor Monsalve Viveros. Nace en 1970 en Santiago de Chile. Publica el libro Poemas Reclinables en el año 1997, el libro Elena en el año 2010 y luego el libro Yo Héctor en 2015. En 2017 publica la segunda edición de su libro Elena, que incluye testimonios poemas sobre la muerte de Elena, escritos por 11 poetas de diversos países de Latinoamérica. En el año 2021 publica la segunda edición de su libro Yo Héctor. Y en 2022 publica el libro infantil ilustrado Elisa ríe en silencio y el libro Morir en vano, en Guadalajara, México. En 2023 sale Obtuvo por concurso público el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en la línea de creación Convocatorias 1997 y 2020. Participa como colaborador y profesor en las escuelas de la poesía en Chile desde el año 2014 al 2023. Parte de su obra se ha publicado en diferentes medios y antologías nacionales e internacionales. Ha participado en diversos encuentros, realizando lecturas en su país y participando en encuentros y lecturas en Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, República Dominicana, México, España, Rusia, Austria y Rumanía. Pues muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación, Héctor Monsalve. Voy a poner los datos móviles por si se vuelve a ir el internet, que no cause problemas. Em, Perfecto. Hola, Ana Berta, muchas gracias por la invitación. y bueno, agradecerle también al maestro Jorge Alzate, que fue quien permitió que nos pusiéramos en contacto y que pudiera llevarse a cabo esta tertulia el día de hoy. Y bueno, empezar con la primera pregunta, que es la que nos muestra parte de tu visión poética y de tu manera de entenderte como poeta, y es qué simboliza para usted la poesía y quiénes podrían ser considerados sus referentes poéticos literarios, y por qué. Bueno, yo te diría que la poesía para mí representa una manera de estar, de habitar. De pronto tiene que ver con cierta intensidad de atención a la vida. De pronto yo he dicho por ahí, y me parece, que la vida me estremece como el fuego. O sea, yo miro un fuego y me hipnotiza de pronto. Y esa sensación tengo a veces con la vida y creo que eso me lo permite la poesía. Eh, y bueno, referentes, yo partí leyendo poesía, una antología de poesía latinoamericana con muchos autores. eh, Voy a cerrar aquí un poquito para el ruido. Con muchos autores, se podría decir que ya estaban muertos y que yo los recorría, me los aprendía de memoria, poetas anteriores como Humberto Díaz Casanueva en Chile, o algunos poetas mexicanos incluso en esa antología. Y después caí más tarde en Eduardo Anguita, que es un poeta chileno que escribe Venus en el Pudridero, que me maravilló. Y a partir de él me acompañó mucho en los inicios. Eh, y después yo te diría que las referencias que uno va teniendo son, por supuesto, los grandes poetas de tu país, como en este caso Neruda, la Mistral, la gran Mistral, Pablo de Roca, Huidobro, y más acá Jorge Tellier, Enrique Lin, eh, eh, y algunos poetas vivos como importantes para mí, como Soledad Fariña, Carmen Berenguer, por otro lado, Elvira Hernández,
Diego Maqueira, y así, son innumerables. Pero estas referencias de pronto se transforman también en tus pares. Y ahí yo creo que uno se sale un poco del país y empieza a ver que hay poesía en todos los países. O sea, ya poetas importantes, anteriores, uno puede encontrar, no sé, Jatín en Colombia, Vallejo, el gran Vallejo en Perú, Watanabe, en Colombia, poetas vivos y más cercanos, Henry Gómez, Jair Delgado, Felipe García Quintero, en México, el mismo Jorge Alzate, que, que tú nombrabas y que posibilitó esta entrevista, el gran Roberto Resendi, la poeta Marlene Sertuche, por ejemplo, son poetas para mí importantes. Bueno, se me olvidan mucho, y muchos cercanos también en Chile, que son mi generación dando vueltas. Yo creo que empieza a pasar eso, que tú empiezas a encontrar muchas referencias. Eh, en Argentina me interesa mucho, por ejemplo, Fabián Casas, lo que está haciendo, Juan Ross, es increíble, y así. Vas encontrando poesía en varias partes, y estoy seguro que se me pierden bastantes porque voy topando con poemas al final, ¿sí? Y después vas detrás al poeta directamente. Hace poco estuvimos en Medellín en un encuentro y, por ejemplo, ahí te topas con Camilo Restrepo, Ana María Bustamante, que son poetas jóvenes y con una poesía importante, potente. Entonces, lo que te digo, las referencias, claro que hay mucho poeta hacia atrás y hay unos más importantes en los inicios, pero después se va complementando tanto con muchos poetas vivos como también con literatura, ¿sí? ¿Considera que un poeta debe memorizar poemas de suyos y de otros poetas de su generación o de los clásicos? Solo si le gustan, solo si te gustan. Yo me aprendí, llegué a la poesía mucho también, porque acá en Chile los familiares, la abuela, mi padre, leían poemas completos en la mesa, y entonces como que uno le daban ganas de aprender poemas enormes, y yo me sé algunos así gigantes de memoria. Después creo que en el tema de leer la poesía a veces es importante o se escucha muy bien que el poeta se sepa sus poemas, pero eso ya es como un segundo, creo, arte, el arte de la lectura, de la aclamación o cómo se presenta el poema frente al público. Y ahí cada uno verá, pero a veces funciona mucho sabérselos de memoria. Y bueno, y yo me memorizo versos que me hacen ruido, que me golpean, me quedan dando vueltas, y esos versos me acompañan un montón de tiempo y van cambiando también, ¿sí? ¿Nos podrías compartir ahorita alguno que recuerdes que te venga a la memoria? Eh, hay versos que me vienen, pero que no entiendo las razones. Por ejemplo, hay un verso que dice, no me acuerdo ahora el autor, mira, la moza está desnuda en la ventana, soy yo quien no la mira. Eh, no me acuerdo el autor, pero son versos que no tienen mucha explicación para los demás y a ti te golpean. Bueno, siempre me va a acompañar Vallejo con Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, que eso es como que se te viene a la memoria en momentos de tu vida, así, y te aparece. Eh, y yo te diría que el resto son versos que aparecen. Por ejemplo, no sé, pienso, de repente éramos los elegidos del sol y no nos dimos cuenta en Huidobro. ¿Sí? Van a ir apareciendo de acuerdo a las circunstancias que vayas viviendo.
Hay poemas más importantes que me acuerdo, como El guardián del hielo, Ama rápido, me dijo el sol. Entonces, son versitos que van apareciendo según las circunstancias, pero son muchos, entonces son diversos. Ahí te dije algunos pequeños. Guidobro podría considerar usted que está permeando su obra y de qué forma lo hace si es así. Eh, yo creo que Huidobro está presente porque es una energía, un viento fresco, decían que es Huidobro, la poesía de Huidobro, pero es una energía que va dando vuelta y a mí me hace bien cada cierto tiempo volver a releer Huidobro, volver a leer a Altazor y algún otro poema, eh, y me hace bien. No sé si es que no soy muy consciente de si es que está reflejado en mi obra o no. Eh, Trato sí en cada libro yo de armarlo desde de una visión diferente y con una mirada diferente y tratar de renovar. Y ahí quizá en ese renovar siempre puede que esté un poco de Huidobro. Me encantaría que estuviera presente, pero es decir mucho. ¿Cómo definiría su estilo poético de usted? En este minuto, en este minuto yo creo que entro a los textos con mucha investigación, ¿sí? Me tomo mi tiempo, investigo y fundamentalmente lo que hago es intentar llegar a un punto escribiendo un poemario en que piense que ya no puedo escribir. O sea, ese grado de frustración, como que incremento la frustración al nivel máximo, hasta cuando digo, no, ya, yo no sirvo para esto. Y me viene un vacío y una frustración fuerte, y después cuando paso esa frontera ya siento que estoy escribiendo algo. Me interesa ese método, me interesa el método de ponerte en jaque, de no enamorarte de tus primeros versos, de editar y, y hacer que el poema sea como un cuadro donde pasaste muchas pinceladas y al final lograste conseguir algo que parece que lo hiciste así de un tirón, de una sola vez, pero que no es así. Eh, Me interesa mucho ese ejercicio. Creo que tengo la sensación de que a veces he escrito un libro para un solo poema, ¿sí? Se ha estado todo el libro intentando llegar a algún punto y de repente cae un poema que después yo lo leo y digo, este poema no se hubiera logrado escribir si no hubiera escrito todos los anteriores. O sea, y me sorprende a mí, digo, este es el poema que yo estaba buscando. Sí, me interesa. Si hay algún método, creo que por ahí podría ir. ¿Nos podría compartir un fragmento de alguno de sus poemas? Por supuesto. Eh, a ver, te voy a leer un poema de Elena. Uno que a mí me parece justamente que llegó, que fue el resultado del libro. Ahora, esto es una sensación, puede que no, pero es una sensación que yo tengo. Escena 10 se llama, Único testigo. Como volaba envuelta en polen, cercada por hortensias, transparente entre el ramaje, yo la vi. Pero no sé decir aún ramaje, y menos polen, apenas puedo escribir para contarles, soy tan pequeña, me escondo entre quebrachos y miro a Elena como es, baila a escondidas, ama a un único hombre, no compara. Cuando me ve, me pide auxilio, ella está a punto de caer y alguien la empuja. Luego todos, no sé si por tristeza, porque no sé decir tristeza, inventamos su danza y ahora la bailamos en las tardes bajo el sol. Muchas gracias. ¿Cómo? Elena es un libro que nace supongo que, mira, coincidimos en lo que te iba a decir, que eh, Elena es un libro que nace de una nota en el diario que yo encuentro, que, que,
que decía: mar devuelve cuerpo de mujer y nadie lo reclama. Y yo me sorprendí de este desamparo y de que haya un cuerpo que nadie quiera reclamar o nadie se interese en reclamar, y empecé a dar vueltas en mi cabeza acerca de qué podría haber pasado con esta mujer. Empecé a tratar de jugar con un poco de poesía policial, le llamé en ese minuto, y a investigar este crimen o qué fue lo que pasó ahí. Y a partir de ahí caí en este libro, Elena, que es de alguna manera mi visión de tratar de recuperar a esta mujer, de volverla a la vida, inventarla, pero a la vez también se convirtió en una mirada de mis mujeres, de mi madre, de mis abuelas, de todo, de una forma de amar antigua también, de esta forma de entregarse con todo el corazón y más allá de si eran amadas o no, ¿sí? Esa fue una sensación que tuve sobre todo por mientras lo iba escribiendo, toparme, acá hay un poema también que despide a mi abuela, que se lo escribo y que lo leí cuando ella murió. Entonces, es un libro que rodea todo ese mundo, ¿sí? El nombre de Elena, pues de por sí ya nos remite a mucho del bagaje cultural, empezando por Elena y Paris, y bueno, también a mí me recordó Elena Garro, entonces también es como nos puede llevar a otros símbolos que posee ese nombre en sí. En Pues, ese caso, usted lo eligió porque era, sí sabían el nombre de la víctima o lo no, inventó como queriéndole dar esa identidad y en ese caso, ¿por qué precisamente ese nombre? Porque el nombre es muy importante, es lo que nos define como personas, es lo que también de cierta manera absorbe parte de nuestra personalidad. ¿Nos podría compartir al respecto? sí. Mira, el nombre, yo quería, bueno, se fue presentando, pero yo quería ponerle un nombre de una mujer, un nombre que me gustara. Y yo tengo 3 hijas, y hay otros nombres que podrían haber sido en un principio, pero de pronto Elena, a mí me gustaba mucho este nombre, y yo dije, bueno, este nombre no lo tiene ninguna de mi hija, está perfecto, lo coloco acá. Pero por supuesto que me llevó, y esto como en mitad del libro, me remontó a Helena de Troya y me remonta a la belleza, de alguna manera. Y entonces empiezo a escribir desde esta Helena, y pasaron hartas cosas como mágicas con este nombre, porque, por ejemplo, yo la primera portada, que no es esta, te la voy a mostrar, creo que lo tengo aquí. La primera portada es esta. Y este es un cuadro de una artista joven que yo conocí y que le pedí que cuando termine este libro quiero que me hagas la portada, pero ella murió en el intertanto. Entonces, cuando yo terminé, y ella se llamaba Elena. Entonces, cuando yo termino el libro, y además se llamaba Elena mi libro, me contacto con sus familiares y consigo esta portada, ¿sí? Y entonces hay ahí también una cierta magia en el nombre, la portada, y cosas que como que nos superan como escritores, que tienen un halo distinto. Em, En el caso de su libro, Elisa ríe en silencio, ¿qué mensaje busca dejar a través de este y qué le gustó más, qué disfrutó al máximo de hacer un libro infantil ilustrado? Sí, mira, no tengo ninguno de esos acá, porque el último lo regalé, pero como para mostrártelo, eh, pero ese fue un cuento a partir del silencio, de tratar de transmitir el silencio a los niños. Y fue una decisión también personal, al principio, de escribir 3 cuentos, uno para cada uno de mi hija. Entonces este es el primero, que es para Elisa, que es la al medio,
Ya escribí el otro, pero no se ha publicado, que es para mi hija mayor, Magdalena, que es sobre los pensamientos, que se llama Piensa, piensa, Magdalena. Y, y en ese juego hermoso de escribir estos cuentos, además me topo con una artista maravillosa que se llama Isabel Soler, que es la que me ilustra. En realidad yo la conocía de siempre, es una amiga de siempre, pero ella estaba en otro ámbito trabajando y de repente nos cruzamos en este proyecto y me hace unas ilustraciones maravillosas y ese libro toma una fuerza, está por Editorial Recrea acá en Chile, y es un libro que quedó muy bello, y yo estoy muy contento de ese libro. Y además que es un ámbito muy diferente a donde yo estaba situado, entonces eso me da mucha alegría, las presentaciones llenas de niños, en un teatro estuvimos con un teatro lleno de niños ahí, maravilloso, presentándolo. Entonces, otro mundo y el libro es muy bonito por las ilustraciones, básicamente. ¿Cuál ha sido la evolución de su voz narrativa y poética hasta el día de hoy, considerando que da el paso, el salto de la poesía a la narrativa y de una temática un poco más para adultos o jóvenes, adolescentes, pero ya con cierta madurez, en comparación con la escritura hecha para lo infantil? Sí, mira, yo considero que estos libros infantiles son un paréntesis y además estos libros son cuentos muy poéticos. Esa es mi intención, no que sea tanta narrativa, sino que casi un poema puesto en un cuento. El libro Elisa ríe en silencio comienza cuando Elena descubrió el silencio, no pudo decir una palabra. Y entonces es como un pequeño poema el que está ahí contando el cuento. Y para mí son un poquito interrupciones. En mi obra yo he trabajado los poemas reclinables, que es un primer libro de juventud. Después saco Elena, que te conté un poquito, y después viene Yo Héctor, que por coincidencia del universo cae, bueno, Yo Héctor es mi nombre, Héctor, Elena, y me llama un día un poeta, René Morales, que es un poeta mexicano, y me dice, Héctor, te falta tu trilogía. Entonces yo le dije, pero ¿de qué estás hablando? Y me dijo, París, tienes Elena, Héctor, París. O sea, y hoy día estoy trabajando en un libro que se llama El escudo de París, ¿sí? Como completando esta visión también apoyada por los nombres. Y además publiqué el año pasado acá en Chile y el antepasado en México, en Guadalajara, con la editorial Tipo Taller, este libro que se llama Morir en Vano y que es mi forma de... mira, Elena era una visión muy desde afuera, hacia una mujer, algo que ocurría afuera. Yo, Héctor, es un poco entrar en mí, un descubrirme, un canto a mí mismo, por decirlo de alguna forma, y, y me faltaba la mirada un poco más política, porque yo creo yo creo que la poesía debe hacerse cargo primero de los misterios, debería hacerse cargo de los misterios, de los grandes misterios, de la belleza, de las verdades. Pero en países como el nuestro, en Latinoamérica, hay urgencias que tienen que ver con denunciar, con hacer ver y con mostrar ciertos hechos. Y uno de esos es, bueno, este libro parte de una mirada desde mi generación de lo ocurrido en el golpe de Estado acá en Chile, y tiene que ver, yo digo, con todas las atrocidades que se puedan haber cometido con los desaparecidos en Latinoamérica. Y entonces, con esa intención escribo este libro que se llama Morir en Vano, ¿m? Y que es un libro un poquito más duro, ¿Nos podrías compartir un poema que aparezca en este libro, Morir en Vano? por supuesto. Ok, Morir en Vano.
Ese hombre ahí sentado ordenó matar y mató por odio, y esta tarde descansa ya viejo en su sillón, con las piernas cubiertas, ese hombre que mató y que hoy se duerme plácido y oscuro, no teme al juicio de los hombres, y esta tarde descansa ya viejo en un país que limpia por encima, la luna es el cañón de una pistola que lo apunta. Muchas gracias, Muy Ana Berta. contundente, muy contundente, Héctor Monsalve. Por aquí, bueno, me gustaría compartirte los comentarios que han puesto. Marlene Certuche, abrazos desde Guadalajara. Admiro mucho el trabajo Mucho intelectual del cariño, poeta Marlene. Héctor Monsalve. Viveros, mis respetos. Y Citlali Romero también envía un fuego, un patito y Un corazón. rato, mira. Muchos Eh, cariños. Saludos a quienes vean este video en vivo y a quienes lo vean en diferido. Y bueno, me gustaría ahora que nos pudieras comentar qué aprendizajes le dejó ser becario del taller de poesía de la Fundación Pablo Neruda. Em, y sobre todo para ver cómo eso que aprendió en ese momento le ha servido hasta el día de hoy. Mira, yo estuve en la Fundación Neruda el año, sale ahí en mi reseña, creo que es el 97, por ahí. Eh, muy joven y muy soberbio, en una época de soberbia y de la juventud plena. Entonces yo tengo un recuerdo muy rico de la fundación porque el hecho ya de quedar en ese taller era algo, una alegría. Pero después me topé con varios poetas jóvenes también que estaban todos empezando a escribir, con algunos poetas que hoy día son importantes acá en Chile, que estuvieron en ese taller. Eh, y para mí, bueno, el taller era un ejercicio de por primera vez estar en conversación con un otro acerca de lo que estaba escribiendo y de intentar un primer libro. Tengo buenos recuerdos, fue un año exquisito ese. Puedo decir que ese taller fue uno más de los eventos de ese año que en plena juventud la viví maravillosamente y es un honor haber estado en el taller de la Fundación Neruda, donde han pasado muchos poetas y que hoy día sigue funcionando y que me parece importante que así sea, que los poetas que andan medios ahí perdidos, solos, encontrando lecturas y topándose con poetas apenas, lleguen a un taller así donde los puedan guiar. En esa época, Florior Pérez fue uno de los maestros que en paz descanse hoy día, y Jaime Quesada, otro, que eran los dos profesores. Era algo maravilloso estar ahí, así que me trajo mucha alegría y tengo buenos recuerdos. Fue importante para lo que, como impulso, para seguir escribiendo. Eh, no sé bueno, y para conocer algunos poetas que hoy día sigo a veces encontrándome. Ok. ¿Qué recomendaciones en aquel entonces les dieron para ir formando y encontrando su propia voz? Mira, era un taller muy de ir analizando lo escrito. Entonces, no habían como ciertos aprendizajes tan fuertes como se hace así o se hace de esta manera, sino que tú ibas chequeando con lo que los otros te decían. Eh, tengo recuerdos de buenos datos, como por ejemplo, Florior Pérez decía que siempre hay que leer los poemas dos veces, no una. ¿Sí? Y por ejemplo, que él hacía maquetas con sus libros. Tomaba un libro y lo transformaba. Y por ejemplo, Morir en Vano, yo hice mi maqueta, que es un libro de tapa dura, y que es un libro, este no es el definitivo, pero lo hice y lo rayé. Mira, si yo tomo una hoja de acá, está rayado y sobre un libro hecho y como que tú vas viendo cómo va quedando. Entonces,
hay cosas que me quedaron de estos, pero son cosas más de cariño de esa época. El, el, no había una forma de hacer puntual, sino que había más bien un consejo basado en la experiencia y las lecturas que habían tenido ellos. Uh-huh. Cuando se recibe una crítica que a veces a lo mejor pudiera no ser tan positiva, ¿cómo lo tomabas en ese entonces y cómo desde esa apreciación que te estaba mostrando algún compañero o profesor, eh, lo, lo hacías tuyo y podías convertirlo o transformar aquel verso en algo que empatara, no dejara de tener tu esencia, pero al mismo tiempo empatara con lo que te estaban aconsejando? Mira, yo desde ahí aprendí a no enamorarse de los versos, ¿sí? A no enamorarse. De pronto uno se enamora y deja un verso inmóvil y la cosa no va por ahí y pasa el tiempo y no lo corrige y corrige todo lo demás menos ese verso que es el que hay que sacar. Yo soy muy autocrítico, corrijo mucho y entonces creo que, creo que la forma es editar y corregir y recibir crítica y criticarse uno mismo muy fuerte. Obvio que cuando joven es más difícil, como que uno dice, no, acá hay algo y lo persigue. Yo creo que hay diferentes etapas en este juego. Los primeros poemas tienen que ser de un poco soberbio, un poco demasiado inteligentes, creo yo, y tienen que ser búsquedas en forma y fondo, que vayan más allá de lo que uno ha leído. Eso sí, leyendo, porque el error a veces es que gente no lee mucho. Yo creo que hay que leer mucho y aprender mucho al leer y ahí intentar escribir. Pero después me parece que uno aprende a autocriticarse y a entender que hay ciertos poemas que no encajan con el grupo en un libro o que están más bajos en fuerza. Entonces, porque es difícil mantener cierta fuerza en varios poemas. Y me parece importante que así sea, que un libro tenga fuerza. Yo, por ejemplo, el Morir en Vano lo editó Marlene Sertuche, que es una poeta que yo admiro mucho, y además lo editó muy bien. O sea, ella me dijo, este poema no cabe acá porque está muy bajo, no sigue la altura de los demás. Listo, fuera con el poema y así rudo. Entonces, creo que mientras tengas a alguien, un buen editor que te diga esas cosas, es un regalo, porque quedarse en la complacencia a veces crea un libro mediocre o que no te va a dejar contento con el tiempo. Por aquí Estefanía Licea también envía corazones. Mucho cariño. Simpático. En el caso de las recomendaciones que podría brindar a las nuevas generaciones que quieren dedicarse a la poesía, em, ¿qué podría aconsejarles? ¿Qué es lo que no deben de perder de vista cuando estén frente a la hoja en blanco y cuando estén frente a sí mismos y, y empiecen a, a delimitar los temas que quieren abordar y la forma en cómo deberían de hacerlo? Con la experiencia que usted tiene, ¿qué nos podría decir al respecto? Mira, bueno, primero Estefanía, mucho cariño a todos los patos malos que andan por ahí, que son todo mi cariño. Y mira, yo he hecho varios talleres, estuve en las escuelas de la poesía acá en Chile y he hecho talleres para jóvenes y en los encuentros vamos a visitar colegios. Y yo, dentro de esos talleres, yo he tomado de otros autores consejos. eh, que yo considero importantes, como por ejemplo el despersonalizar el poema, ¿sí? Salir de la personalidad, escribir de lo particular a lo general
pero ir hacia eso general. O sea, no es algo que tenga que ver totalmente contigo, sino que despersonalízalo y después vuelves, cuando ya hayas recorrido el poema, trata de volver a lo personal, porque la emoción tiene que estar, tu emoción, tu vivencia, pero es unir hacia algo que le puede pasar a todo el mundo. Entonces, eso es como primer dato. Después, lo otro, muchas cosas ya he dicho, como no enamorarse de los versos, no enamorarse de un poema. Y claro, el consejo mayor es leer, pero yo creo que hay que buscar en esto, si te gusta, que es lo que a uno le pasa, es ir encontrando poemas exquisitos que te gusten y leer esos poemas y leer muchos. Yo creo que es inagotable la fuente de grandes poemas que uno puede ir encontrando y de sorpresa, o sea, vas siguiendo un autor y de repente, oh, este poema, no, increíble, y te golpea. Y por último, yo recomendaría a los jóvenes que estuvieran atentos. La atención, una atención y tensión en la mirada con la vida. ¿Sí? Esto, como dije al principio, o sea, la vida tiene que estremecerte, tienes que estar atento a que estás vivo y que estás viviendo. Y eso te da material para ponerlo después en tu poesía. Y me parece que es un buen objetivo, como desear que tu poesía pueda provocar en los demás el darse cuenta que están vivos, que estamos aquí, ahora. En el caso de la figura de Pablo Neruda, ¿qué representa para usted y dentro de su poesía? Bueno, Neruda es un sol, así como, wow, y en un principio fue un gigante, y lo es, o sea, yo leo Residencia en la Tierra y es un libro que lo reviso de vez en cuando y lo vuelvo a leer, Galope Muerto. Ahora, no, y es increíble la cantidad de libros que escribió, la postura frente a la poesía, el estar en poesía, el mezclarse con la vida política del momento y ser un personaje activo de la política. O sea, fue un hombre de su época. Es muy criticado, por supuesto, hoy día está siendo muy criticado por todo lo que es el feminismo y por que en su biografía él cuenta más de alguna, creo, atrocidad que cometió. eh, pero yo ahí creo, y estoy de acuerdo, pero creo que uno no es sus obras. Las obras siempre son mejor que uno, ¿sí? Entonces, yo cuando hablo de Neruda hablo de su obra, de su poesía. Eso es lo que me interesa. La persona, no, y bajo estas circunstancias que él cuenta, no me interesa mucho. Neftalí Reyes no me interesa mucho. A mí me interesa su libro, su literatura y cómo logró enfrentar una época y hacerse parte de esa época. Y la importancia que tiene en toda América Latina y en el mundo hoy en día Neruda. ¿Sí? Por aquí dice Estefanía Licea, siempre maravilloso, toda la admiración y cariño, y José Chacón, un saludo. Mira qué bello. Saludos, Eh, José. en el caso de los 3 libros que usted consideraría que le cambiaron la perspectiva a lo largo de su vida en distintas etapas de su existencia, ¿cuáles podría nombrarnos? Eh, Yo diría que el primero, uno de los más importantes fue Venus en el pudriero de Anguita, que ya lo dije, que es algo que me detonó muchas cosas. Después un libro que lo leí en la adolescencia y que me marcó mucho es Los Miserables de Víctor Hugo, que, que quedé estremecido con ese libro y me marcó mucho. Y el tercero, déjame pensar bien. Sabes que ahí yo no nombraría un libro, pero nombraría una obra que es Borges. Sí, todo lo que es Borges me interesa y no lo había nombrado,
Yo creo que yo recurro a Borges mucho a su temática y me interesa mucho su temática. Es como una fuente inagotable y admiro mucho su obra. Borges para mí creo que es la otra gran influencia que me gustaría tener y a la que recurro en cuanto a temática, en cuanto a misterio, en cuanto a esa locura de la obra de Borges, con sus cuentos maravillosos que entran a otro espacio. Y esa inmensidad de Borges me fascina y más que una obra de él, yo te diría toda su obra, que por aquí la tengo y la reviso y la repaso. ¿Sí? ¿Algún poema en el que se vea presente esa influencia de Eh, usted? ¿Un poema suyo? Es que yo creo que está presente, por ejemplo, en Yo Héctor, en el libro Yo Héctor, está muy presente todo lo que tiene que ver con Borges y, de hecho, con ese Borges que conversa consigo mismo, por ejemplo. Mm. Entonces, este libro, te voy a leer el principio, mira, dice, yo no soy Héctor. Ahí está ese juego ya de conversar con el otro o yo no soy el otro, el mismo. Yo no soy Héctor, dejé de serlo un día en que me vi caminando hacia la luz en una calle perdida de Ciudad de Panamá. Un árbol se incendiaba en esa esquina y era bello el instante. Sentí calor, quemaba la noche y como único gesto ante el peligro cerré los ojos, dije mi nombre. Son las 5 de la mañana y esa luz es un sueño repetido. Pienso en partir, en dejar de hacer algunas cosas, en regresar. ¿Sí? Ese es el primer poema de Yo Héctor. Muchas gracias. Y ese primer poema te dice que ahí está un poco esta temática. Sí, sí. ¿Cuál es su proceso creativo? ¿Qué es lo que usted hace primero como tipo ritual literario a la hora en que le vienen las ideas y tiene que plasmarlo en el papel? Mira, yo trabajo mucho últimamente investigando temas, o sea, me interesa esto. Y entonces voy y busco todo lo que hay de literatura y que pueda encontrar que me remonte a ello. eh, Documentación, ensayos, investigaciones. Si voy a escribir sobre el olvido, voy y busco la mayor cantidad de información que puedo encontrar sobre eso y después de eso lo proceso mucho en la cabeza, ¿sí? Estoy pensando en ese tema, pensando, hasta que de pronto algo sale y lo escribo, y escribo un primer poema. Y lo que me empieza a pasar después es que llego al texto y releo ese primer poema, lo aprovecho de editar un poco y cae un segundo poema. Y así voy, y después voy y leo los dos poemas, los edito y a veces cae un tercero. Y ahí voy construyendo en el tiempo con mucha calma, mezclando estas actividades que te digo. Yo me demoro mínimo 5 años en un libro. Entonces, ahora, quisiera demorarme menos, pero eso no lo puedo controlar. Ahora estoy tratando, por ejemplo, ahora estoy trabajando en 2 libros para ver si es que puedo acelerar, porque o si no, no me va a quedar vida para escribir lo que quiero escribir. Entonces, voy tratando de trabajar 2 temas en este minuto. ¿Qué importancia tiene hoy en día la lectura en voz alta y por qué considera que debe de ser una habilidad y una forma de seguir haciendo que el poema viva? Sobre todo porque muchas veces a lo mejor a algunas personas les da miedo la lectura en voz alta o sienten que a lo mejor no es lo suyo. ¿Por qué sería importante y qué recomendaciones o estrategias daría al respecto para mejorar la lectura en voz alta? Sí, mira, yo ahí creo que hay que distinguir en 2 cosas. Una cosa es cuando yo estoy trabajando, me voy a servir un poco de refresco, de bebida le decimos acá. Cuando, cuando yo estoy trabajando un poema,
para mí es súper importante releerlo varias veces en voz alta, ¿sí? Y ver si funciona, si tiene que ver un poco con los ritmos y si ese mismo ritmo a veces no es muy lírico y lo logras cortar con cierto encabalgamiento. Entonces, es importante leerlo en voz alta, pero distingo eso de lo que es leer tus poemas a otros en voz alta, por supuesto en voz alta, leerlos, yo creo que ahí es un arte distinto, que tiene una mezcla podría ser con el teatro, con la actuación, con, con el, con la fuerza de lograr transmitir las emociones. ¿Sí? Y ese otro juego, ahí está, a mí me interesa ese juego también, me ha tocado leer en festivales, cerrar festivales, por suerte, y requiere mucha, para mi gusto, un esfuerzo de estar en el poema y lograr transmitir la emoción del poema y estar muy atento a eso, muy lúcido a lo que estás leyendo y cómo lo transmites. A veces siento que se produce como un oleaje con las emociones. Tú vas leyendo y se va produciendo un oleaje, y la gente lo va sintiendo. Es muy entretenido y me gusta, pero creo que es un arte distinto al escribir un poema en solitario y trabajarlo. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el poema que considera que ha tenido una mejor y mayor recepción del público? Hoy en día, un poema de Morir en Vano. ¿Quieres que te lo lea? Sí, por favor. Hoy en día este poema voy a partirlo porque a veces lo mezclo con el anterior, pero lo voy a mezclar esta vez. Te voy a leer los dos poemas, pero el que te digo que tiene mayor recepción se llama ¿Para qué sirve la poesía? Que es el segundo, pero este primero le da contexto un poco. Sueño con balas que vienen hacia aquí, una lluvia, una pared de balas que no vamos a esquivar. Pienso en todo lo que no podremos ser. Me dices, sin embargo, los besos no mueren. Te cubro bajo mi cuerpo, gesto inútil. Te entrego este poema. ¿Para qué sirve la poesía? Lo comprendí de pronto en Barcelona y sé ahora que mi poesía llegó tarde. Ya no servirá en Chile, no devolverá la inocencia, no encontrará a los desaparecidos. Un solo verso pudo haber evitado la masacre. Un solo verso cambia la estructura de la vida. Guzmán tiene un poema tuyo en el bolsillo. Contreras tiene un poema tuyo en el bolsillo. Pinochet tiene un poema tuyo en el bolsillo. Hasta el que te torturó se sabe de memoria un verso tuyo. Gracias. Pues el tiempo se nos va volando, Héctor Monsalve, pero agradecemos mucho tu presencia virtual aquí en Letras a Contraluz. Por favor, compártenos tus redes sociales, donde pueden hallar más de tu trabajo. Estoy segura de que nada más poniendo Héctor Monsalve sale todo, pero para que Sí. no quede duda, por favor, dinos dónde pueden hallarlo y si tienes libros a la venta, ahorita aquí disponibles en México, en dónde podrían conseguirlos o si es vía Amazon o Mercado Libre, no sé. Sí, bueno, primero, muchas gracias a ti, Ana Berta, por la invitación a Letra a Contraluz. Muy feliz de conversar contigo y muy agradable. Yo diría que para entrar a redes sociales, yo estoy a la antigua en Facebook y ahí es Héctor Monsalve y me pone, también tengo Instagram, que creo que es, déjame mirarlo al tiro, así como, ¿dónde lo tengo? Debe ser Monsalve, pero lo miro en un segundo. Ahí está, Monsalve y Viveros. Sí, me ponen en Instagram y me pueden seguir ahí y ahí voy publicando a veces poemas de otros.
A veces me da por cada semana publicar un poema que me gusta, entonces ahí me pueden encontrar poesía y lo voy mezclando con ciertas actividades y cosas que me toca hacer. Entonces creo que Instagram es la mejor herramienta en este minuto para eso, Monsalve Viveros en Instagram. Morir en vano en México, está en México y lo pueden encontrar, entiendo que en Busca Libre. Pueden también en las redes buscar la editorial Tipo Taller en Guadalajara, así que por ahí pueden llegar. Eh, y también creo que están en Busca Libre Elena y yo Héctor. Eh, Eso a través de editorial Los Perros Románticos, ¿sí? Que es la editorial que me saca estos dos primeros libros, yo Héctor y Elena, hoy día, que lo están, es la editorial. Entonces, por ahí pueden llegar cualquier cosa, bueno, si me ponen en Instagram, me mandan mensajes, yo también puedo darle más datitos, ¿sí? Perfecto, pues muchísimas gracias Héctor Monsalve por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz, a todos los que vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, muchísimas gracias por su atención y su tiempo y que tengan un extraordinario fin de semana. Un abrazo a la distancia y hasta la próxima. Mucho cariño, que estés bien, Ana Berta. Adiós.